¿Ya listos para el cambio de clima? No el de ahorita, el de mañana. Si no les gusta, como dicen, si no les gusta el clima de Monterrey, vénganse dentro de media hora. Va a estar padrísimo. Pues mis hermanos, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de compartir una vez más su palabra. Y sin duda una gran semana. Y hoy quiero compartirles algo en donde eh, a lo mejor no es como que muy padre el tema, pero les pregunto, ¿la han regado alguna vez? ¿Y se han arrepentido de esa regada? Porque luego a veces nada más sentimos como que, híjole, la regué, pero hasta ahí quedó. Pero el arrepentimiento implica dejar de hacerlo. Y ahí es donde las cosas cambian. Leí una historia muy padre respecto a esto, en donde está un señor con una casa muy bonita, muy padre la casa, llena de luz, todo padrísimo. Pero tenía un cuarto por ahí cerrado, ese cuarto que le decimos de los triques. Creo que en su casa también tendrán uno, ¿no? Donde ponemos todas esas cosas y que vamos guardando porque algún día se va a necesitar, ese botecito de clavos que nunca vas a usar, esas cosas que guardas ahí y jamás las sacas. Y ese cuarto lo dejaba cerrado. Llegó un tiempo en que ya no iba a ese cuarto. Un día empezó a sentir como que algo olía medio podrido, a pesar de que el resto de la casa estaba muy bien ventilada, estaba muy bien limpiada, etcétera, etcétera, pero se sentía eso. Un día se le ocurre abrir su cuarto y se da cuenta de que está lleno de un montón de porquerías. Está lleno de polvo, está lleno de humedad, y todo eso fue provocando unos olores que no eran nada agradables. Hasta que pasó eso de que abrió el cuarto y que empezó a darle la limpiada, empezó a cambiar otra vez su casa de manera total. A veces, mis hermanos, nosotros somos así. En nuestro corazón tenemos o guardamos por ahí un espacio donde no queremos ir, en donde dejamos esas cosas y no queremos tratarlas. Pero ahí están. Hasta que llega un momento en que son tantas o son tan pesadas que nos empiezan a calar. Y hasta que abrimos todo eso es cuando empiezan a cambiar las cosas en nosotros. Mis hermanos, esas cargas que podamos traer en nuestro corazón pueden ser situaciones que nosotros estamos cargando todavía de tiempo atrás. Y que a pesar de que necesitamos arreglar, todavía necesitamos mover un poquito algo para llegar a ese punto del arrepentimiento. Sí, podemos pensar, sí la regué, pero no llego todavía a ese punto en donde reconozca que no nada más la regué, sino que tengo que arreglarlo. Así es de que, mis hermanos, de esto se trata el día de hoy. De esto se trata el día de hoy y quisiera compartirles, y si me acompañan por favor en su Biblia, Marcos capítulo 1, las primeras palabras que están referidas, que están en la Biblia acerca de las primeras palabras que el Señor habló de manera particular él, en el Evangelio de Marcos está en el capítulo 1, el verso 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras que el Señor menciona en Marcos capítulo 1. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Arrepentirme de qué? ¿De qué? Soy una buena persona. Ujú. Hago las cosas bien. Y el Señor nos mueve y nos empieza a decir, arrepiéntanse. Wow. Y les digo, el arrepentimiento no es algo pasajero, mis hermanos, ni es una emoción, nada más. El arrepentimiento, bíblicamente hablando, es un cambio total en la manera de hacer las cosas. Es separarse totalmente de lo que estamos haciendo mal. E irnos para atrás en ese sentido, en cambiar totalmente y volver hacia el Señor. Ver las formas totalmente diferentes. De tal manera que lo que vamos a hacer ahora es caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad del Señor, no hay de qué arrepentirse, mis hermanos.
Puede ser que haciéndolas perdamos muchas cosas, ¿eh? Pero arrepentirse en el sentido bíblico, no. Puede ser que de repente la gente nos empiece a hacer a un lado, porque ya no es tan bromista como lo era antes. Ya no toma como tomaba antes. Ya no nos acompaña como nos acompañaba antes. En fin, el arrepentimiento, mis hermanos, es la puerta que el Señor abre para hacer cambios en cada uno de nosotros. Y voy a compartirles algunos conceptos con respecto al arrepentimiento. 1. El arrepentimiento, mis hermanos, es un mandato de Dios, no una idea humana. En Hechos capítulo 17, de los versos 29 al 31, síganme con su vista, por favor. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Versículo 30, por ahí en la mitad dice: pero Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Así que, mis hermanos, el arrepentimiento no nace del remordimiento humano. No, la iniciativa es de parte del Señor. La iniciativa es de Él. Y está diciendo: vuelvan a mí. Si se fijan en ese versículo 30, dice: se arrepienta de sus pecados. ¿Y qué? Y vuelva a Él. El arrepentimiento, mis hermanos, no es un castigo. Es una invitación a que vuelvas a Él. El arrepentimiento no es una carga, mis hermanos, es una oportunidad de cambio y de volver nuestros pasos a Él. Ahí es donde tenemos que ver las cosas. No es que el Señor quiera castigarte, no es que esté esperándote ahí con un rayo para dejarte caer ahí todo su poder. No. Está hablándote para que cambiemos las cosas y que vuelvas a Él y tengas esa vida plena en Él. No lo limitemos, mis hermanos. Ahora, hay una cosa que es muy importante. El arrepentimiento implica reconocer mi realidad sin excusas. Porque luego nos gusta echarle la culpa a otras personas. No es que yo soy así porque mis papás. No es que yo soy así porque... No. Uno mismo. Tienes que hacerte responsable de tus actos. El salmista nos dice aquí, en el capítulo 51, los versos del 1 al 4, fíjense de qué manera está hablando. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y fíjense aquí, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. No está rehuyendo la responsabilidad del salmista. Incluso está aceptando la voluntad del Señor como consecuencia de sus actos. Dice en la parte final: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? No os hagáis. No os hagáis. Ahora, ¿queremos un cambio con todo esto? Les digo, el arrepentimiento es básico, pero es importantísimo que reconozcamos nuestra responsabilidad en cada cosa. Hace unos días fui a un cajero, ahí por Barragán. Y el banco tiene su estacionamiento y tiene su estacionamiento para discapacitados. Y yo, ustedes saben, soy sensible a ese tema por el tema de mi esposa. Entonces, había espacios para estacionarse. Yo me pongo ahí en un lugar correcto y llega un tipo y se pone en un lugar para discapacitados, sin ningún problema. Un muchachón de 35 años, perfectamente sano. Sí. Y se baja, muy quitado de la pena. Y yo en buen plan le digo: buenos días.
¿serías tan amable de mover tu vehículo porque está designado para los discapacitados? Dijo, no me voy a tardar nada, voy aquí al cajero, no me tardo 2 minutos. Sí, pero hay gente que lo necesita y si llega ahorita no va a tener un lugar. ¿Qué tanto es, hombre? Nos metimos al cajero. Resulta que ninguno de los dos cajeros funcionaba. No digo que sea firme para no quemar. Pero no funcionaba ninguno de los dos cajeros. Y me dice el tipo, ya ve, por andar peleándose desde el principio, ahora yo tuve la culpa de que los cajeros no funcionaran. A lo que quiero llegar es que si no nos hacemos responsables de lo que hacemos, no vamos a resolverlo. No vamos a resolverlo nunca. Entonces es importante que podamos confesar esos errores, esos pecados y arrepentirnos plenamente. ¿Qué viene como consecuencia de ese confesarlo? En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, Tony, ¿lo puedes poner en la pantalla? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor. Primera de Juan, 1, 9. Lo tenemos, perfecto. Dice la palabra del Señor. Ayúdenme todos, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, fíjense el sí condicionado. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí empieza ese proceso de cambio. La confesión hace que la transformación en nosotros proceda de parte del Señor. A lo largo de la vida hemos cometido una serie de errores. Y sí, a lo mejor hemos sentido lástima o ese remordimiento por el error que cometimos. Pero en el arrepentimiento vienen los procesos de cambio, mis hermanos. Y debemos de ver que esa dirección debe ser totalmente diferente. Tony, ¿quieres mover en la siguiente, por favor? El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de dirección. No solo de emoción. Muy bien. Creo que me brinqué una. ¿Nos brincamos una o qué? Ok, ahí les va. El arrepentimiento es un cambio de dirección, no solo de emoción. Y busquen por favor Hechos capítulo 3, los versículos del 17 al 20. Hechos 3, del 17 al 20. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Versículo 20. Entonces, de la presencia del Señor, ¿qué vendrán? Tiempos de refrigerio. Yo creo que todos esperamos tener esos tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de dirección en la vida de una persona. Un viraje de un camino que estaba mal al camino correcto, al camino del Señor. Es elegir un camino nuevo que refleje los valores del Señor. Es, obviamente, seguir al Señor e ir caminando en ese propósito que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a seguir cometiendo errores, pero hay que tratar de que sean cada vez menos. Y habrá cosas que el Señor nos ponga
como parte del proceso en cada uno de nosotros. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, no solo es llorar, es hacer la voluntad de Dios. No solo es sentir, es hacer de manera intencional el reconocimiento del señorío de Jesús en nuestra vida. Y de hecho es seguirlo como tal. Y que todo lo que está puesto aquí, que sea algo en nuestro manual de vida. Está para todo y en todos los sentidos. Una de las cosas que hoy se están viendo, mis hermanos, es que a nivel de matrimonios, la tasa de divorcio cada vez está más alta. Ya ronda no sé, en Monterrey el orden del 50%. Ayer estuve en la celebración de un aniversario de bodas de mi cuñado mayor. Cumplió 50 años. Es una maravilla. 50 años de matrimonio. Una vida sumamente fructífera. 7 hijos. 13 nietos. Y llenan un camión ustedes solos. Es una lindura de familia, de veras. Una lindura. Y desgraciadamente eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomamos malas decisiones. Porque a lo mejor estamos viviendo fuera de lo que son la palabra del Señor. Pero ¿qué tal si vivimos conforme a lo que Él nos está diciendo? Evidentemente se van a disminuir mucho las posibilidades de los errores. Cuando caminamos en Él, las cosas son totalmente diferentes. Mis hermanos, el arrepentimiento no se mide por lágrimas o qué tanto estoy llorando. Se mide por los pasos de cambio que estamos haciendo. Por lo que es nuestra vida ahora en este nuevo proceso. Debemos entender, les digo, que no desperdiciamos nuestra vida. El arrepentimiento, mis hermanos, abre la puerta a la restauración. En Lucas capítulo 15 viene una parábola preciosa, la del hijo pródigo. Yo creo que todos la hemos leído. De manera muy resumida, les platico. Hay un señor, un hacendado, que tiene una hacienda muy grande, llena de trabajadores, y tiene 2 hijos. El menor se le ocurre decirle, ¿sabes qué? Dame mi herencia. Y me voy. El papá se la da. El muchacho se fue, se divierte, pasa la vida felizmente, se gasta toda su herencia, y cuando se le termina se da cuenta de que tiene que trabajar. Y como no tenía ningún trabajo o ningún conocimiento de algo que valiera la pena, lo ponen a cuidar cerdos, que era lo único que podía hacer. Que para el mundo judío, estar cuidando cerdos era lo peor. Y él está ahí. Y lo único que podía comer era lo que tenía a la mano ahí con los cerdos. Hasta que llega un momento en donde Dios tiene misericordia de él y le abre la lucecita en la cabeza. Dice el versículo 17, y lo leo, capítulo 15 de Lucas, verso 17 al 24, dice: Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Qué bendición! Producto del arrepentimiento, este muchacho que había desperdiciado todo lo que su papá le dio, va de regreso, pero va de regreso con una actitud totalmente diferente. Aquel que le dijo, papá,
callitos con mi herencia. Ya no estaba. Ahora estaba una persona totalmente diferente, arrepentida. No iba como hijo. Él no se sentía ni siquiera ser digno, llamado hijo de él. Iba tratando de conseguir un trabajo como jornalero. ¿Pero qué hace el papá? Le lanzó un rayo y le dijo no. No. Fue a su encuentro. Y a su gente le dijo, tráeme la túnica, tráete las sandalias, póngale su anillo, etcétera, etcétera. Y maten el becerro gordo, porque aquí va a haber fiesta. Y así pasa cuando nos arrepentimos y el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Ese es un ejemplo claro del arrepentimiento. Y creo que todos, si fuésemos así honestos, les voy a dejar de tarea y esto para su casa, para ustedes, ahí en la intimidad de su cuarto. Hagan una revisión de lo que ha pasado con su vida en este último tiempo. ¿Y qué pueden hacer para poner en las manos del Señor las cosas que tienen por ahí pendientes? Y yo estoy seguro, mis hermanos, que la vida va a cambiar en todos los sentidos. Ese arrepentimiento, como este hijo pródigo, él no esperaba el recibimiento con lo que llegó, con lo que se encontró a su papá. Él iba dispuesto a todo. Trátame como quieras. Contrátame. Finalmente el arrepentimiento, mis hermanos, limpia una situación que estaba podrida y hace que las cosas cambien. Ahora, el Señor, en ese sentido, no solo va a limpiar nuestro pasado, va a poner el presente en línea y vamos a tener un futuro en el Señor impresionante. Olvídense, y no estoy hablando de éxitos materiales, no. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Estoy hablando de cuestiones que van mucho más allá de una simple moneda o de un simple billete. Olvídense. La cuestión es que su vida va a ser plena en todos los sentidos. Ahora, este proceso de arrepentimiento creo que es algo que es relativamente seguido, porque al menos yo, no sé ustedes, suelo regarla continuamente. Yo sé que ustedes son diferentes y son mucho mejores que yo, pero la verdad es que al menos yo tengo que estar en esa línea y de ir a Él y decirle, Señor, aquí estuvo así. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Para qué? Para que ese arrepentimiento produzca el fruto que el Señor quiere. Porque el arrepentimiento produce fruto visible en la vida. En Mateo capítulo 3, los versos del 7 al 8, síganme con su vista, por favor. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. ¿Cómo les dice? ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces, las acciones tienen que ir de la mano. Las acciones tienen que ir de la mano. Y esos frutos lo vemos y lo hemos repetido muchísimas veces. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice al final, contra tales cosas no hay ley. El fruto de la presencia de Dios en nosotros se ve. Y ese fruto hay que mostrarlo. Hay que decirle a la gente, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces el arrepentimiento verdadero, mis hermanos, deja huellas, totalmente. Cambia tus actitudes, cambia tus decisiones, cambia tus relaciones, cambia tus prioridades, cambia las cosas y puede ser que a lo mejor ponga hasta tu vida patas para arriba. Pero en el Señor las cosas son así. Y de repente se empiezan a ver esos frutos del trabajo que el Señor está haciendo en cada uno. Hablábamos y dábamos gracias por un año del Club Infantil allá en Escobedo. Se dice fácil, pero son 52 semanas constantes de estar trabajando en ellos.
Empezaron con ¿cuántos niños? Con 5 niños. Y ya van ahorita, ya no caben en la foto. Compartieron unas fotografías por ahí y están llenos de niños. Bendito sea Dios. Pero así como se ve eso, así se ve, o así debería de verse para todos y cada uno de nosotros. Todo producto de decirle al Señor, aquí estoy. Nada más. No es que seamos perfectos y el Señor no nos hizo perfectos. Digo, perfectos nada más Él. Pero sí tenemos que ir en ese proceso de perfección, en ese día a día, mejorando cada vez más. Si hay que ir a la escuela de música, hay que ir a la escuela de música. Pero tenemos que ir en ese caminar de manera intencional e ir haciendo las cosas cada vez mejor. A lo mejor dentro de 5 o 10 años vamos a decir, híjole, pero ¿cómo era posible que diéramos las clases así? ¿Por qué? Porque ahora las estamos haciendo de una manera mucho mejor. ¿Cómo era posible que cantáramos así? Parecemos pitos desafinados, sí, pero lo hacemos con todo el amor del Señor. Y en todos los procesos, en cada uno de nosotros, el Señor es así. Pero empieza dando ese paso, doblando esa rodilla, reconociendo nuestras responsabilidades en las cosas que estamos haciendo mal. Así es de que, mis hermanos, tengamos en cuenta. Tony, creo que falta una... El arrepentimiento, mis hermanos, no se demuestra con palabras, sino con las acciones que ejercemos después. Es fácil hablar y es fácil decir muchas cosas, pero las acciones son totalmente diferentes. Me encontré una ilustración acerca de este tema, donde dice, habla de un jardinero que encuentra un árbol que no da fruto. Las hojas están marchitas, las ramas están secas. Y cuando las cosas están así, ¿qué pensaría uno que no sabe nada de eso? Está muerto, quítalo, sácalo y tráete otro si quieres aprovechar el espacio. ¿Qué hace una persona que conoce? Lo revisa, lo ve, y en este caso hablamos de que llegó a la conclusión de que la raíz era la que estaba enferma. Remueve la tierra, le mete fertilizante, le mete todo lo necesario, y a la vuelta de un tiempo empieza a crecer otra vez el árbol. Empieza a revivir. El pecado, mis hermanos, es una raíz que enferma. El pecado nos hace que no demos frutos. El pecado nos hace que nuestras ramas se sequen. Y tenemos que estar muy, muy atentos a esas situaciones. A veces, y bueno, es algo que es desgraciadamente natural, el pecado es atractivo. Por eso llama la atención. Pero sí es importante que reconozcamos cuando estamos haciendo mal y que empecemos a cambiar nuestra forma de ver las cosas. El Señor puede rehacer esa raíz, puede limpiar todo el pecado y puede hacer que en ese proceso volvamos a ser fructíferos en el Señor. Podamos ser otra vez esas personas que el Señor quiere que sean. El arrepentimiento, mis hermanos, no es un mensaje para condenarnos, evidentemente, sino para llevarnos hacia el Señor. Es una esperanza en Él. Es la llave, mis hermanos, que provoca un cambio en la vida de nosotros. Así que, mis hermanos, es importante que llevemos todo esto hacia una realidad. Seamos responsables de nuestra propia vida, obviamente. ¿Les parece si oramos? Amado Padre Celestial, venimos delante de ti con un corazón abierto y sincero. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu presencia. Reconocemos, Señor, que nuestra máscara, Padre, ya no nos sirve. Señor, muéstranos lo que hay en nuestro interior. Revela, Señor, lo que debe de ser sanado.
lo que debe de ser entregado a ti, Señor, lo que debe de ser cambiado por tu Santo y Divino Espíritu. No queremos, Señor, seguir caminando en nuestras fuerzas. No queremos, Señor, seguir cargando lo que tú ya estás dispuesto a perdonar. Hoy, mi Señor, decido volver a tu casa. Decido volver a escuchar tu voz. Decido volver, Señor, a tu propósito. Y como el Hijo pródigo, Señor, nos levantamos y regresamos a ti, sabiendo, mi Señor, que no nos espera un juicio, sino tus brazos abiertos. Que no nos espera la condenación, Señor, sino una restauración completa. Que no nos espera la vergüenza, Padre, sino gracia. Señor Jesús, limpia nuestro corazón. Restaura, Señor, nuestras emociones. Transforma, Padre, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Padre, hoy quiero dejar atrás todo lo que me alejaba de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y para continuar les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden para compartir la Santa Cena. Mis hermanos, vamos como lo hacemos cada determinado tiempo, vamos a compartir lo que conocemos como la Santa Cena. Esto básicamente lo hacemos y compartimos y lo vivimos los que hemos sido bautizados, no necesariamente aquí, sino ya en cualquier parte de una iglesia cristiana. Les voy a pedir que antes de cualquier cosa tengamos en cuenta precisamente el ponernos delante del Señor. Les voy a pedir y nos vamos a tomar unos minutos para estar delante del Señor, poniendo todas esas cargas en sus manos, abriendo nuestro corazón a Él y diciéndole, aquí están las cosas, que nos perdone y que podamos hacer esto de manera digna. Nos tomamos un tiempo para orar. Amén, amén. Te pido que los entregues. Tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste
Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú me entregaste, sin reservas me amaste así. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy de vida. Gracias por bendecirnos, por estar aquí reunidos el día de hoy y celebrar la Santa Cena, Señor. Te pido que siempre nos acordemos de ti, de tu sacrificio en la cruz, que podamos siempre ser mejor personas, Señor, y dirígenos en el camino, Señor, que nos dé vida, Señor, que es el tuyo. Ayúdanos a siempre tener bien presente que nuestro objetivo es el cielo y siempre arrepentirnos, Señor, como el mensaje que vimos el día de hoy, porque tú has dado tu cuerpo, Señor, en rescate por nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor. Perdona nuestros pecados e ayúdanos a ser de bendición, no solo para nosotros mismos, nuestra familia, Señor, nuestra iglesia, sino para todo el mundo, poder ser este rayo de luz, esa sal de la tierra que nos mandas a hacer, Señor. Y que siempre te podamos reflejar a ti en todo lo que hagamos. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuerpo por mí, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Cuando te entregaste sin reservas, me amaste así. A ver si no nos cortan en Facebook, porque están con la música. Si no, puedo cortar la prédica. Para que sea la prédica. Vivir para agradarte, pues cuando te entregaste sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Dice la palabra del Señor, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu sangre, Señor, bendito Señor, gracias por no tenemos cómo agradecerte, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor, gracias por derramar tu bendita sangre, Señor, por nosotros, Señor, gracias por pensar en nosotros, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, y gracias por tu Hijo, Señor, hoy celebramos, Señor, y conmemoramos así como tú lo pediste, Señor, te damos gracias, Señor, sabemos que somos inmerecedores, pero por tu misericordia, Señor, lo tenemos.
Te damos gracias por nuestra salvación, Señor, y te damos gracias porque siempre vas delante de nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Permítame. Ahora sí. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte, así quiero amarte. Y repito el último versículo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén. Amén. Continuamos entonces con la ofrenda. Gracias. Gracias.